te la sacaron? Hay tres. No sé. Ok, yo te traigo un recuerdito. Ay, no, 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 ¿Tú te acuerdas de esa muchacha? mira esto, mira esto. No de Oye, mierda. ¿tú recuerdas esa actividad? ¿Qué día fue? ¿En serio? Mira para esto. Pensaba, Yo, mira, Julita. Purita. Eso es de años. Eso es Ote, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a trabajar? 96. No tenía. Pero Ay, está feo. Era aquí. 23, 24 o más o menos. Por ahí. Y Y comenzaste como correctora. como correctora. Entonces llevas unos cuantos años aquí. Siempre. Jovencitica, Así Ote. ya. Yo, ahí, bueno, 76, 86, 96. Ahí tendría ya. Sí, como 30 y pico, 40, más o menos. ¿No? Siempre he sido del sindicato. Siempre he estado, como ahora estoy en la área de finanzas aquí en el colectivo. Y ya siempre me dieron medallas por el trabajo de la UP, por el trabajo de la cosa del sindicato de cultura y todo, por recibir internacionalistas en Angola, que llegaban a Angola, porque soy periodista. Soy periodista y bueno, trabajé 10 años en la redacción. Ya sí, cuando tuve en el periodo especial sí pedí que no podía trabajar y entonces continué el trabajo como correctora. Claro. Igual, ahora sí, igual que correctora contratada. Aquí empecé en enero de 1975. Yo venía de la Marina Mercante, de Oficial del Barco, pero me gustaba mucho el periodismo, escribir. No tenía técnica ninguna, más de 40 años. Entonces creo que ya me parece que todos los libros estos son míos, me pongo pesado, me pongo en mal humor cuando veo que alguien quiere tocar una colección, porque son tantos años que me parece que todo esto es mío aquí. Y entonces, además de que hay que protegerlo, como hacen las compañeras, las técnicas que elaboran aquí y ahora es una de las cuestiones que la juventud tiene que estudiar, que trabaja en periodismo, que viene aquí, tiene que pasar mucho por aquí, que hay mucha información, muchas cosas que aprender. Y es lo que yo les pido a ellos, a los jóvenes, que se acerquen al centro de documentación para enriquecer sus informaciones, que es lo que siempre se hay. Bueno, yo empecé a trabajar en el periódico el día 1 de septiembre del año 1999. Se pasaron bastante tiempo haciéndome el proceso. Yo pensé que ya no estaba aprobado para trabajar aquí. Bueno, un día me llamaron que sí, que estaba aprobado para trabajar aquí, a pesar de que ya llevaba tiempo trabajando dentro del partido. Yo trabajaba en el partido del municipio de Playa y me procesaron como cuadro y empecé aquí sustituyendo al que era jefe de circulación del periódico en ese momento, que se jubilaba y además era un hombre que ya estaba enfermo y aprendí mucho con él, con un compañero que se llamaba Domínguez, con otra compañera que se llamaba Teresita. Comencé de jefe de circulación con Ana Luisa Jiménez, que muchos de nosotros la recordamos, la queríamos mucho. Comencé de jefe de circulación, es lo que he hecho todos estos años que llevo trabajando aquí en el periódico. Ya voy a cumplir en septiembre 24 años, el 1 de septiembre. Una jornada bastante prolongada en el tiempo. Me he sentido muy bien aquí con todos los compañeros. Cuando yo empecé a trabajar aquí en el periódico, el secretario del Comité de Base de la Juventud era Ricardito López, era el secretario del Comité de Base de la Juventud, y después la relevó Isela, que era la jefa económica, fue muchos años de eso, y había una vida política aquí muy intensa entre la juventud y el partido,
Había muchísimos militantes de la juventud, más de 30 militantes de la juventud, habían jóvenes también, y muy valiosos todos. Y había más de 100 militantes del partido aquí en Granma cuando yo empecé a trabajar. Bueno, te puedo decir que de la generación mía en el periódico Granma quedamos 2 personas nada más. Uno es Oscar Sánchez, su director, y el que te habla. Nosotros llegamos aquí en pleno periodo especial. Llegamos al periódico después de que los medios de difusión de las Fuerzas Armadas, es decir, el periódico Bastión, la revista Verde Olivo, las emisoras, los programas de radio que tenía la FAR y de televisión, fueron cerrados. Fueron los primeros medios que cerraron sus publicaciones en el periodo especial. Y comenzó una distribución de los compañeros periodistas de estos medios por diferentes lugares o otros medios nacionales. A un grupo de nosotros, que éramos 5, nos destinaron a venir para acá, para Granma, y de esos 5 hay una que queda en la revista Bohemia, otra que estuvo aquí mucho tiempo y ahora está en Prensa Latina, y así sucesivamente. Oscarito y el que te habla somos los que nos mantenemos. Lo que quiere decir que físicamente, trabajando en el periódico, llevamos aproximadamente 32 años, si mi mente no me falla. Empezamos a trabajar en este periódico el 3 de octubre del año 1990, fecha en la que se conmemoraba un aniversario del periódico. Y mi primer trabajo, precisamente en horas de la tarde de ese día, en los momentos en que se iba a hacer el acto central para el aniversario del periódico, me llamó la compañera Susana Lique, que en aquel entonces era jefe de información, y me dio la tarea con la periodista Sara Mas de ir al Consejo de Estado, donde el ayudante del comandante jefe, Chomi, nos estaba esperando para hacer un reporte. El reporte consistió en una visita que tenía Fidel en su oficina personal en el Consejo de Estado, y allí estuvimos, compartimos esa cobertura, fuimos los únicos periodistas presentes en el lugar, además de la cámara y el fotógrafo de Fidel, y reportamos. Ese fue mi primer trabajo en el periódico Granma. Bien. Yo comencé en Granma en el año 80, con 22 añitos, aquí mismo en este departamento. Yo estaba terminando la licenciatura en Información Científico-Técnica, lo que hoy es Ciencias de la Información. Y nada, me mantengo aquí 43 años, va a ser ahora en septiembre. Y el trabajo, bueno, aunque parecido, no es igual, por supuesto, con las nuevas tecnologías. Lo que antes se hacía manual, que se recortaba el periódico, artículo por artículo, o sea, información por información. Hoy todo eso se lleva a una base de datos, pero en esencia el trabajo es el mismo, o sea, procesar toda esa información que sale publicada con vistas a que en un futuro los periodistas vengan y los fotógrafos, o sea, el personal que lo necesite, venga a recuperar esa información. La vida aquí, bueno, como se ve, igual siempre, Granma se ha caracterizado siempre por ser un centro de trabajo, vamos a ponerle que heroico, porque aunque el día tiene 24 horas, en Granma se trabajan más de 24 horas. Tú te vas para tu casa, pero en tu casa tú estás trabajando, incluso estás en tu día de descanso y te mandan a buscar porque hace falta, es decir, es un trabajo consagrado que no tiene horario. Mi hijo sí se crió aquí, en aquella época los niños, bueno, nosotros veníamos con los niños como ahora, y aquí arriba, cuando te podrás dar cuenta, se hacía un corral, yo le hacía un corral de paquetes de periódicos, y lo ponía ahí, y él se pasaba su rato ahí, después de dormir, pues igual le hacía una colchonetica de periódicos, le ponía su pañito y a dormir. El coche de él no es como los de ahora, ¿no? Que son lindos, tú los llevas, ¿no? El coche de aquí en la carretilla, que nosotros tenemos para transportar los materiales, yo le ponía una caja, lo sentaba en la caja, lo amarraba y ahí se empujaba para allá, se empujaba para acá, y todo el mundo daba un empujoncito a la carretilla para que el niño estuviera tranquilo y poder trabajar. En 2009 se estaba jugando el segundo clásico mundial de béisbol. Entonces uno que se precia de saber muchísimo de pelota,
después se da cuenta que casi no sabe nada ante la magnitud de ese hombre, porque él escribió una reflexión que se llamaba Mañana, final asiática. Y quería decir que estaba jugando, o sea, ya había jugado Corea del Sur y había logrado su pase a la final. Y Japón jugaba esa misma noche en la que él ya había escrito su reflexión, jugaba con Estados Unidos. Entonces, él tituló aquella reflexión Final Asiático. Entonces, imagínate, no había ocurrido el juego, iba a ocurrir a las 9 de la noche. Y la final asiática era que Japón le iba a ganar a Estados Unidos. Y al otro día en el periódico salía titular Final Asiática, reflexión de comandante general. Pero lo que sucede es que cuando empieza el juego a las 9 de la noche, el lanzador norteamericano, recuerdo que era Roy Oswalt, y Oswalt empieza a dominar. Oswalt había sido premio Cy Young, que es como el premio Oscar de cine en el béisbol, al lanzador en este caso. Es un hombre que había ganado 20 juegos por temporada. En las 2 últimas temporadas de la Grandes Ligas había ganado 20 juegos de pelota. Tremendo pitcher. Y empieza a dominar a los japoneses. Pero no solamente dominar a los japoneses, es que los americanos hacen una carrera en el tercer inning, después hacen una carrera en el quinto inning y está ganando 2-0. Y yo le digo al director del periódico, a aquel momento de Lázaro Barrero, le digo, dígame, yo creo que hay que, no sé, alentar, decirle al comandante jefe que este es un gran pitcher, que mañana vamos a salir final asiática y si no lo es, ¿cómo hacemos? Yo estaba preocupadísimo con eso. En Japón no le bateaba al hombre. Y entonces, bueno, Lázaro Barrero me dice, bueno, argumenta, y yo le argumenté con todo lo que yo podía tener de mi conocimiento de béisbol. Y él se lo manda a la oficina del comandante jefe, ahí el compañero Alfonso, que era su ayudante en ese momento, le dice, le transmite a Fidel la preocupación del periódico, y entonces Alfonso llama para acá y dice, mire a Lázaro, le dice al director, dice el comandante jefe que agradece la preocupación de los compañeros del AMA, del especialista, pero es como él dice ahí en la reflexión. Y le digo, pero ¿cómo él dice? Sí, esto está 2-0 y esto parece que va, esto no tiene otra. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, en el séptimo inning empieza Japón, que es un toque de bola por aquí, que se roba una base, que el pitcher da una base por bola, dan un hit para el field, y el juego se empata a 2. Y con el juego empatado a 2, uno de los hombres más de mejores cualidades en segunda base hace un tiro que debió ser la tercera para poner al corredor más adelantado, tira a segunda donde no había nadie, se privó y el corredor de tercera se pone 3-2. Final de ese inning terminó Japón haciendo 4 carreras y se puso 4-2. Y en eso suena el teléfono del director y le dice Alfonso al director, dice el comandante jefe que si tienen alguna otra duda. No tenemos más nada, no tenemos más dudas. Y entonces, bueno, el juego continúa ya en el 8º inning, ya Japón ganaba 6-2. Y entonces los equipos norteamericanos amenazan, hacen una carrera, ponen hombre en base. Y entonces el que llama al propio Fidel a hablar con el director y le dice, mira, eso que está ocurriendo es una estafeta. ¿Sabes? Una estafeta es algo que es un simulacro. No, esto no va a pasar de ahí. Y efectivamente, viene un bateador, roletazo por el campo corto, segunda, primera, doble play, se acabó el juego 6-3. 7-3 se acabó el juego. 7-3. Y entonces pues, vuelven a llamar al director, pues no me llaman a mí, pues ya yo no sabía qué le decía, esto es tremendo. Y le dice, bueno, cualquier otra duda me llaman, no dejen de llamarme y agradezco mucho su preocupación. Y hasta ahí queda la cosa. Y yo le dije a Lázaro, oye, es verdad lo que decía el presidente argelino, Bouteflika, que Fidel va al futuro, lo ve y viene a contártelo. Entonces ahí, en el Clásico Mundial, él fue allá, vio a Japón cómo le ganaba, cómo el gran pitcher de Estados Unidos iba a perder, y después siguió el cuento, se lo estoy haciendo antes de eso. Eso es una de las grandes historias, es una de las cosas que más me ha emocionado y es una de las anécdotas de un libro que estoy preparando sobre eso. Yo estoy aquí desde el 2007, empecé desde el 2007, creo que son como 15, 16 años o más de 16 años, banda por ahí. Empecé a trabajar en la web, aquí en internet, siempre por la noche, siempre trabajaba por la noche. Y empecé cuando esto todavía era el front page, así que ya te imaginarás. ¿Qué más? ¿Qué edad tenías cuando entraste? 20 y pico, no les puedo decir el pico porque no me acuerdo. Esa es la verdad. No me acuerdo. Te voy a enseñar una cosa, a ver si tú te acuerdas.
de ese personaje que hay aquí. Coño, ¿dónde tú sacaste eso? ¿Dónde tú sacaste eso? ¿Quién te dio eso? El pelo negro. Yo entré aquí en el 2000. Entré de chofer de La Piquera. Y estuve en La Piquera más o menos 2 años. ¿Estás grabando? Estuve 2 años aproximadamente en La Piquera. Pero mi pasión siempre fueron las cámaras de video, de cine, esas cosas. Y en uno de los 2 años, o sea, en el segundo año ya estaba en La Piquera, tuve la posibilidad de matricular en un curso en el Instituto Internacional de Periodismo de fotografía. Y era con el fin de acercarme un poco a las cámaras, ¿no? Pero ya después que empecé a estudiar la fotografía me di cuenta que mi pasión era la fotografía, no las cámaras de video. Ahí estuve 1 año alrededor aproximadamente en ese curso, y para que no me coincidiera el trabajo de La Piquera, que era rotativo, turno rotativo, asumí el trabajo de La Piquera fijo en horario nocturno. Entraba a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana salía, me iba para el Instituto de Periodismo y hacía mi curso, y luego por la noche volvía a entrar en La Piquera. Así fui. Cuando ya fui avanzando en el curso, pues me empezaron a poner algunos trabajitos, entrevistas, cosas más sencillas, ¿no? Para ir haciendo, y incluso publiqué algunas fotos. Mi primera fotografía publicada en Granma fue un busto que se develó de Maceo en la escuela del partido, en la Ñico López, que me mandó Varela, que por aquel entonces era jefe de la redacción nacional. Y esa fue mi primera fotografía publicada en Granma, que todavía se trabajaba con fotografía analógica. Cuando yo termino el curso, automáticamente me mandaron para el departamento de fotografía. Entré como técnico de laboratorio. Decía que ya todavía se trabajaba con la fotografía analógica. Se estaba produciendo la transición de la fotografía analógica a la fotografía digital por esos años. Y empecé como técnico de laboratorio. Y así después, poco a poco, pues me fui ganando vamos a decirle, el derecho, ¿no? a mi plaza como fotoreportero. Que pasaron unos cuantos años para eso. Y tengo que decir todo lo que he hecho. No, mijo, un resumen. Entonces, y esto es un solilogio que no tengo que responder nada. Empieza así y ya. Entonces, dime cuándo empezamos. Yo estoy grabando hace rato, yo te grabo aquí todo esto que ha pasado. ¿Está en un making of todo? Sí. Bueno, entonces, hace una pila de tiempo empecé aquí, así que yo tenía 26 años. 26 años, el 3 de octubre del año 1990, o sea que llevo aquí 33, llevo más tiempo de los años que tenía cuando empecé aquí. Y cuando llegué aquí, pues fui a la redacción deportiva. Yo soy licenciado en Cultura Física y Deporte. Después hice mucho posgrado de técnica periodística. Y bueno, llegué aquí. Yo venía de un periódico militar, periódico de la Fuerza Armada Revolucionaria, se llamaba Bastión. Y un buen día, en ese mes de octubre del 90, el día primero, me dijeron que estaba seleccionado para venir a trabajar a Granma. Llegué, como le decía, y entonces me incorporé a la redacción deportiva, que era lo que era y es lo que sigo haciendo por profesión y porque no puedo estar sin eso. Y entonces, así que después llegué aquí, creo que como a las 2 semanas, si no fue a las 2 semanas, pero no pasó un mes, en que fui electo secretario de la Juventud aquí en el periódico. Estuve 2 años ahí en la Juventud, después estuve en el Buró Sindical, fui secretario general del Buró Sindical de aquí del periódico, ahí sí estuve como 10 años. En medio de todo eso me seleccionaron para integrar el Comité Municipal del Partido en Plaza de la Revolución, en el cual estuve 19 años
y aprendí muchísimo, no solamente del trabajo del partido, sino de cómo vive nuestra sociedad, y los aprendizajes fueron tremendos y repercutieron mucho en mi formación, incluso en mi formación profesional, por la amplitud de temas y la cantidad de problemáticas a enfrentar en esa responsabilidad. Pasé a los 10 años de estar ahí. Granma empezó en internet en el año 96 y en el año 99 la dirección me pidió la tarea de apoyar en la naciente redacción web que había aquí. Estuve ahí dirigiendo esa redacción por espacio de unos 6 años aproximadamente, sin dejar de escribir, sin dejar de hacer tareas de la redacción nacional, de internacional, que me gustaba mucho al principio, y por supuesto de deporte, que seguía escribiendo. Y bueno, y como siempre, sin dejar de escribir, que yo creo que un periodista lo que no puede dejar es de escribir. Y el día que no tenga nada que escribir, se tiene que preguntar de qué pudiera escribir, o qué está pasando, o de qué no se ha enterado. Y yo creo que llevo 33 años siendo periodista, no 18 años siendo subdirector, ni nada de esas cosas. Llevo 33 años siendo periodista de aquí, del periódico Granma, y estoy feliz de haber podido hacer eso.